Si le hubieras dicho a cualquiera que estuviera viendo las primeras horas caóticas de la invasión a gran escala de Rusia, que Ucrania seguiría luchando más de 4 años después, casi nadie te habría creído. Pero aquí estamos. No solo Ucrania sigue en pie a principios de marzo de 2026, sino que, según la mayoría de los indicadores medibles, está en una posición operativa más fuerte que la que tenía en 2025. Hay varias razones para esto. Todas giran en torno al hecho de que Ucrania ha podido desarrollar armas y tácticas más efectivas a lo largo de la guerra, mientras que Rusia se mantuvo firmemente arraigada en las viejas prácticas. De hecho, ha habido tal vuelco en la situación que no solo Ucrania ha roto la línea del frente de Rusia, sino que Rusia no parece ser capaz de detener su avance. La clave para Ucrania es golpearlos donde realmente les duele. Comencemos con el marco general que ofrece Bill Browder, el financiero y activista anticorrupción que se ha convertido en una de las voces más agudas sobre las dimensiones económicas de la guerra de Rusia. Su argumento es doble. Rusia ha cometido grandes errores tácticos, los cuales hemos cubierto ampliamente durante los 4 años de guerra. Otro argumento es que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ya no quiere esperar a que los gobiernos occidentales presionen económicamente a Rusia. En cambio, Ucrania lo está haciendo directamente, con ataques a refinerías de petróleo rusas y ataques a los llamados buques de la flota fantasma, que Moscú utiliza para evadir sanciones. Ucrania ha logrado golpear a Rusia, donde más le duele, directamente en el bolsillo. Cada refinería fuera de servicio, cada petrolero inutilizado, es un golpe a la fuente de ingresos que sostiene la maquinaria de guerra rusa. Veamos los números. Según Carnegie Endowment, Ucrania dejó fuera de servicio alrededor del 38% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Sin embargo, ese mismo análisis sugiere que Rusia, en realidad, solo perdió aproximadamente el 69% de su capacidad neta de exportación de combustible, debido a que cuenta con un colchón de producción excedente. Esto se logró a lo largo de 120 ataques durante 2025, la mayoría de los cuales logró causar algún daño a la infraestructura petrolera rusa. Los ataques culminaron en 2026 con 40 ataques durante enero y febrero, alcanzando al menos 13 objetivos vitales. Esto incluyó un ataque a la refinería de petróleo de Volgogrado, que detuvo el 40% de su capacidad de producción. Esta instalación por sí sola representaba aproximadamente el 5% de las exportaciones de combustible previas a la guerra, lo que permitió a Ucrania avanzar en su objetivo de privar a Rusia de los recursos que sostenían sus esfuerzos. Ahora, todo esto se debe en gran parte a la capacidad de Ucrania para alcanzar nuevos objetivos, una habilidad que se ha expandido drásticamente desde los primeros meses de la guerra. En ese momento, dependía totalmente del alcance de las armas que Occidente suministraba. En 2025 y 2026, esa expansión está representada por Firepoint, la empresa privada de defensa Kyiv Base, fundada a mediados de 2022 por un grupo de ingenieros, arquitectos y diseñadores de videojuegos. Comenzó en talleres improvisados y ha crecido hasta tener más de 2.000 empleados que operan en múltiples instalaciones de producción ocultas en Kyiv y sus alrededores. En particular, el dron FP-1 merece un momento de atención especial. El Drone One Way Attack OWA es el caballo de batalla que ha causado más daño, con un alcance de aproximadamente 1.000 kilómetros, una ojiva de más de 27 kilos dependiendo de la configuración, y un diseño optimizado para la modularidad, facilidad de ensamblaje y resistencia a la guerra electrónica. Al FP-1 se le atribuye la realización de más del 60% de los ataques profundos ucranianos dentro del territorio ruso. Eso significa que la mayoría de los ataques a depósitos de municiones rusos, refinerías de petróleo y centros de mando militar que han sido noticia internacional durante el último año fueron realizados por esta única plataforma de producción nacional. El FP-2 fue el siguiente paso. Es un arma más potente con una carga útil mayor, pero un alcance menor, diseñada para atacar estructuras reforzadas. El alcance menor de solo 130 millas significa que el dron estaba destinado a destruir centros de mando o impedir que los rusos avanzaran en el territorio de Ucrania. Pero a principios de 2026, el cofundador y diseñador principal de Firepoint, Dennis Schlitterman, sugirió que la plataforma debía someterse a una actualización para incorporar una ojiva de 98 libras y así aumentar su efectividad. Por encima del FP-1 y el FP-2 en capacidad se encuentra el FP-5 Flamingo. Este es el misil de crucero de Firepoint, que lleva una ojiva de 2.540 libras y tiene un alcance de hasta 1.900 millas. El fuselaje está hecho con fibra de vidrio transparente al radar.
técnica usada en misiles balísticos, lo que le ayuda a evadir la detección durante el vuelo. La producción comenzó a aumentar a mediados de 2025 con el objetivo de alcanzar 210 unidades por mes para el otoño. Más importante aún, el Flamingo ya ha sido utilizado, con fuentes ucranianas confirmando ataques en el campo de pruebas Kapustin Yar de Rusia en enero de 2026. En una operación aparte, el misil impactó una planta de producción de misiles Iskander dentro de Rusia. Es un misil de crucero ucraniano que ataca fábricas donde Rusia produce los misiles usados contra ciudades de Ucrania, lo que nos lleva a la cúspide de la ambición de Firepoint, el FP-9. Este es un misil balístico de corto alcance, con un alcance de aproximadamente 500 millas, una ojiva de 1.700 libras y una velocidad terminal de aproximadamente Mach 6.5. Para comparar, el misil balístico Iskander de Rusia, el sistema que ha causado enormes daños a la infraestructura ucraniana durante toda la guerra, impacta su objetivo a aproximadamente un tercio de esa velocidad. En la práctica, eso significa que los sistemas de defensa aérea tienen una fracción de la ventana de intercepción que normalmente tendrían contra un Iskander. Y dado que Rusia ha ido perdiendo lentamente sistemas S-400 a lo largo de la guerra, un despliegue generalizado de FP-9 podría acelerar el castigo económico a Rusia mediante misiles. A lo largo de todo esto, probablemente el factor más importante es que todo el programa de armas existe completamente separado de la OTAN y de las restricciones occidentales. Los misiles ATACMS, proporcionados por Estados Unidos, tienen un alcance máximo de aproximadamente 190 millas, esencialmente limitado, para evitar ataques en el interior de Rusia. Todo lo que llegó a Moscú o tuvo como objetivo infraestructura en el interior de Rusia fue producido localmente. Si el FP-9 llega a producirse a gran escala, podría amenazar a Moscú o San Petersburgo. Más allá de las armas en sí, Ucrania también ha comenzado a abordar un problema sistémico que ha reducido la efectividad de su campaña de drones desde el inicio de la guerra. El 10 de marzo, el ministro de Defensa Mikhailo Fedorov, quien fue nombrado para el cargo en enero de 2026 específicamente para acelerar la ventaja tecnológica de Ucrania, firmó una orden formal para reestructurar la forma en que el país adquiere drones. El sistema anterior se basaba en relaciones, procesos opacos de formación de demanda y factores que los analistas militares han descrito claramente como riesgos de corrupción. Los soldados ucranianos en el frente recibían drones que no funcionaban como se anunciaba y debían modificarlos y repararlos manualmente en las trincheras. El nuevo sistema es mucho más sencillo. Las unidades militares presentan solicitudes basadas en sus necesidades. El Estado Mayor General elabora una lista de adquisiciones con solo las especificaciones técnicas del equipo solicitado. Lo principal es que la lista no menciona marcas ni fabricantes específicos. La decisión sobre qué productos se compran realmente la toman 5 sistemas digitales de datos de campo de batalla. ePoint, que rastrea la efectividad real en combate del equipo en el campo, DotChain y Brave One Market, que registran lo que las unidades están comprando de manera independiente, reflejando la demanda real a nivel de campo, y Delta y Mission Control, que proporcionan matrices de sincronización y análisis de aplicación en combate. Si un dron no vuela o no impacta objetivos, el sistema simplemente elimina toda la demanda para ese dron. La decisión de adquisición la toma la información, no quien tenga la relación adecuada con el ministerio. La asignación del presupuesto también ha cambiado. Con la nueva estructura, el 80% de los fondos de adquisición se destina solo a sistemas probados efectivos con datos del campo de batalla. El 20% restante se reserva para la innovación, como nuevos sistemas que están siendo probados bajo condiciones de combate o sin requerir toda la burocracia que existe en el sistema occidental. Fedorov describió este 20% como el mecanismo para la prueba rápida de nuevas tecnologías sin burocracia innecesaria. En la práctica, esto significa que Ucrania puede probar un nuevo diseño de dron a gran escala en cuestión de semanas después de que aparece, en lugar de esperar meses para que el proceso de certificación termine. También está la magnitud de la industria de defensa de Ucrania, que prácticamente se ha transformado. Al inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania tenía 7 fabricantes de drones. Ahora tiene más de 500. Las empresas de guerra electrónica han pasado de 2 a más de 200. No existían fabricantes privados de misiles. Ahora hay más de 20. Las empresas de vehículos terrestres no tripulados pasaron de 0 a más de 100. Esta escala de crecimiento es algo que no se había visto en el siglo XXI y ha permitido que Ucrania se mantenga al nivel de Rusia en términos de innovación de drones. En el campo de batalla electrónico, Ucrania también ha avanzado en tratar de frenar la ventaja numérica de Rusia.
especialmente en lo que respecta a los drones. Y aquí entran en juego las armas láser. Imágenes compartidas a través de canales rusos de Telegram, lo cual ya dice mucho, parecían mostrar un arma de energía dirigida ucraniana, deshabilitando un dron FPV guiado por fibra óptica. El dron en cuestión es lo que los soldados de ambos bandos llaman un waiter, o dron de emboscada, que aterriza junto a una carretera en modo de bajo consumo, espera a un vehículo enemigo, luego se activa y ataca. Los drones de emboscada de fibra óptica son controlados por un cable físico que se desenrolla del dron mientras vuela. Al no usar señales de radio, son casi inmunes a interferencias electrónicas, lo que los hace una de las amenazas más peligrosas en el frente. Por supuesto, Ucrania tiene su propia versión del dron de fibra óptica, con resultados similares, pero se puede argumentar que Rusia hizo el avance primero y lo ha estado usando de manera efectiva para negar a Ucrania la oportunidad de colocar a sus tropas cerca de la línea del frente. Pero la nueva arma de energía podría darle la vuelta a esa ventaja. Las imágenes muestran un haz de luz concentrado, siguiendo el cable de fibra óptica que conecta el dron con su operador, después de lo cual el dron pierde el control y se apaga. Esto es muy probablemente el hipotético sistema Laser Sunray, un prototipo que se demostró a The Atlantic en febrero, descrito como del tamaño de la cajuela de un auto y capaz de quemar pequeños drones en el cielo en cuestión de segundos. Sergei Bezkresnov, asesor del Ministerio de Defensa y especialista en tecnología de radio militar, respondió a las afirmaciones rusas de que las imágenes son reales con su característico sarcasmo. Los rusos dicen que encontramos una forma de contrarrestar la fibra óptica. Con esta cosa, también escaneamos cerebros y abducimos personas, afirmó Bezkresnov. Sin embargo, los operadores de drones rusos en video no parecían encontrarlo gracioso. El contraalmirante retirado Mark Montgomery dijo a reporteros antes de difundirse este video que Ucrania podría desplegar láseres de combate en el campo de batalla en 1 o 2 años. Compáralo con el tiempo promedio de adquisición, de 6 años o más, mientras que los sistemas láser antidrones de Estados Unidos se desarrollan activamente desde 2022. A medida que la carrera contra los drones avanza y estos reemplazan a las tropas humanas en el campo de batalla, la primera nación en crear un arma efectiva y barata podría tener una gran ventaja. Y esa es precisamente la razón por la que la perspectiva de un arma láser es tan única. Al estar alimentada por electricidad, el costo por uso del arma propuesta sería significativamente menor que el costo de crear el dron atacante. Esto va en contra de la economía actual de la guerra con drones, donde se utiliza un misil o dron relativamente caro para interceptar drones enemigos menos costosos, lo que podría, esencialmente, cambiar por completo el concepto mismo de los drones. Pero Ucrania ha aprovechado este impulso al máximo. En tierra, el panorama del campo de batalla durante febrero de 2026 sugiere que Ucrania, al menos según la propia evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra, está en una mejor posición que al inicio de 2026. Ahora, si quieres saber exactamente cómo sucedió esto, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Publicamos contenido diario que sigue de cerca todo lo relacionado con la guerra. En resumen, Rusia no cumplió varios de sus objetivos para la temporada de invierno. Las tropas rusas comenzaron a avanzar relativamente rápido en los ejes de Juli-Pole y Oleksandrivka a finales de octubre y principios de noviembre de 2025. Probablemente el mando ruso esperaba que estos avances apoyaran las operaciones cerca de Orikiv, permitiendo a sus fuerzas acercarse a la ciudad desde el este y oeste y avanzar hacia Zaporilla. Esta maniobra pudo permitir a las tropas rusas eludir las defensas fortificadas de este a oeste en el óblast de Zaporilla, en vez de asaltos frontales desde el sur. Recuerda, Zaporilla era básicamente uno de los últimos bastiones de la resistencia de Ucrania en la región, especialmente después de que Rusia lograra una victoria pírrica en Pokrovsk tras 2 años de combates allí. El plan tenía cierta lógica. A principios de diciembre de 2025, el ISW evaluó que una ruptura táctica al norte y noreste de Uliápole podría permitir a las fuerzas rusas lograr avances operativos. Luego, el 29 de diciembre de 2025, el mando ruso anunció planes para unir los ejes de Orikiv y Juli-Pole con el fin de avanzar hacia Zaporilla. Más allá de eso, los objetivos finales parecían ser el cinturón de fortalezas de Ucrania, que es el corredor fuertemente fortificado de ciudades en el Oblast de Donetsk, incluyendo Druskivka, Sloviansk y Kramatorsk, donde Rusia se ha estado posicionando para asaltar como pieza central de su campaña de primavera-verano de 2026. Pero aquí es donde las cosas empezaron a salir mal.
Verás, la campaña de misiles y drones de Rusia en el invierno de 2025-2026 contra la infraestructura energética de Ucrania no logró ninguno de sus objetivos estratégicos previstos. Aunque dañaron gravemente la red eléctrica de Ucrania y causaron meses de dificultades a los civiles, las fuerzas rusas no lograron cortar la red energética cerca del frente ni impedir el crecimiento de la base industrial de defensa ucraniana en la región. La asesora del Ministerio de Defensa de Ucrania, Hanna Gvozdia, declaró el 19 de febrero que la producción había aumentado 50 veces desde 2022 y alcanzado un valor estimado de 1.000 millones en producción. Rusia atacó infraestructura para frenar la producción de armas ucranianas, pero esta creció igual. Además, sus tácticas en el terreno fueron obstaculizadas. Moscú apostó por tácticas de infiltración y acciones ofensivas con fuerzas motorizadas ligeras, lo que idealmente significa que pierde menos equipo blindado, pero muchísimas personas. Pero para finales de diciembre de 2025 ya había una desaceleración porque las fuerzas rusas habían sufrido pérdidas muy graves en los meses anteriores. El modelo de infiltración funcionó cuando la infantería rusa logró penetrar con éxito las posiciones ucranianas, acumularse y consolidarse. Las fuerzas ucranianas evitaron que los escuadrones de infiltración recibieran apoyo del resto de las tropas rusas, dejándolos aislados en territorio enemigo. Esto probablemente privó a las fuerzas rusas de posiciones ofensivas iniciales, desde donde planeaban lanzar una ofensiva de verano hacia Zaporilla. Luego, la contraofensiva de Ucrania, lanzada a finales de enero, aprovechó exactamente ese fracaso. Las fuerzas ucranianas comenzaron a expulsar a las fuerzas rusas del Oblast de Dnipropetrovsk y a socavar los preparativos rusos para una ofensiva de primavera. El cambio repentino en la línea del frente ha significado que Ucrania liberó más de 150 millas cuadradas de territorio en menos de un mes, devolviendo más territorio a Ucrania del que perdió a mediados o finales del verano, por primera vez desde la contraofensiva del verano de 2023. Las unidades específicas que están siendo trasladadas cuentan la historia de hasta qué punto Rusia está realmente sobreextendida. El mando militar ruso se vio obligado a redesplegar unidades de élite aerotransportadas y de infantería naval desde la dirección de Polkros y el área táctica de Dobropilia en el este de Ucrania hacia la línea del Frente Sur, probablemente para responder a esos mismos avances ucranianos. Estas eran básicamente fuerzas que apenas lograron ocupar Pokros hace solo unos meses y que también han sufrido muchas bajas. Por ejemplo, el ISW no había observado al 656 Regimiento de Fusileros Motorizados operando en el campo de batalla desde agosto de 2025. Esto indicaba que el mando militar ruso retiró antes esta unidad y posiblemente la mantuvo en reserva para futuras operaciones ofensivas. Rusia se ve obligada a usar su reserva para la ofensiva de primavera en defensa, meses antes de lo planeado. El hecho de que una serie de contraataques tácticos ucranianos esté obligando a Rusia a tomar decisiones operativas y estratégicas sugiere que las fuerzas rusas ya están sobreextendidas, incluso mientras se preparan para una ofensiva mayor. Como resultado, el Kremlin podría verse obligado a abandonar sus planes para una ofensiva en la primavera-verano de 2026 o ajustarlos significativamente en el Oblast de Donetsk, el Oblast de Zaporilla o en ambos. Pero el problema de Rusia no son simplemente las bajas. Toda la estructura detrás de la maquinaria de guerra rusa está sobre bases inestables y cerca de colapsar. Por ejemplo, veamos las cifras de reclutamiento. Alrededor de 422.000 personas firmaron contratos con el ejército ruso en 2025, lo que representa una caída del 6% en comparación con las aproximadamente 450.000 que firmaron en 2024, según Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Algunas regiones rusas han bajado sus bonificaciones por alistamiento militar por presión económica. Recuerda, este es el mismo ejército que inició la guerra con aproximadamente 160.000 soldados desplegados en Ucrania, y luego destinó cerca de 900.000 soldados al conflicto. Y según estimaciones recientes, Rusia había perdido más de 1.25 millones de soldados en la guerra, básicamente agotando toda su reserva previa a la guerra y luego la mitad de esa cantidad adicional. Más específicamente, el punto máximo parece haber ocurrido en diciembre de 2025, cuando las pérdidas rusas por primera vez superaron el número de nuevos soldados contratados. Rusia sumó 27.400 soldados contratados ese mes, mientras que sus pérdidas alcanzaron 33.200 entre muertos y heridos. Meses atrás, las cifras de reclutamiento eran favorables para el Kremlin, pero esta desaceleración complica las cosas. Un análisis sugirió que Rusia en realidad necesita alrededor de 45.000 reclutas mensuales
para tener alguna esperanza de lanzar una ofensiva seria durante 2026. Dado que solo alcanza 2/3 de esa cifra, es justo decir que Rusia ha perdido gran parte de su ritmo, aunque aún mantiene una considerable ventaja numérica. La respuesta del Kremlin ha seguido un patrón predecible de ampliar el grupo de reclutamiento a categorías cada vez más bajas. Rusia ha expandido sistemáticamente los llamados contingentes especiales utilizados para reponer el ejército. En 2025, la categoría se amplió para incluir no solo a prisioneros y personas bajo investigación criminal, sino también a individuos con deudas financieras impagas, incluidos préstamos pendientes. Rusia también ha incrementado el reclutamiento de ciudadanos extranjeros, particularmente de países que considera amistosos, incluidos estados en África y Sudamérica, atrayendo o incluso engañando a posibles reclutas con promesas de recompensas financieras o ciudadanía. Todo esto apunta a una sola cosa: que Rusia se está quedando sin recursos poco a poco. En el ámbito económico, Ucrania ha logrado imponer su propia forma de sanciones al destruir partes de la infraestructura de refinación y exportación de petróleo de Rusia. Occidente ha incrementado la presión al vigilar más los barcos de la flota fantasma que entran y salen del mar Báltico. Rusia podría decirse que ha perdido la ventaja que tenía con los Shaheds, que son baratos de fabricar. Los drones ucranianos de largo alcance tienen un costo de adquisición similar, pero no dependen de otro país. Recuerda que, debido al conflicto renovado de Estados Unidos e Israel con Irán, Rusia se ve obligada a ceder parte de su armamento clave del Medio Oriente. Aún peor, Rusia básicamente ha reconocido que ya no puede influir en la región cuando se retiró de Siria a finales de 2024, después de rápidas ofensivas de la oposición que reflejan lo que Ucrania intenta hacer en Donbass. Y en el frente táctico, Rusia ha gastado demasiado tiempo, esfuerzo y soldados sin lograr capturar 2 ciudades vitales en la región, Pokrovsk y Zaporilla. Aunque Pokrovsk finalmente cayó, lo hizo solo después de que Rusia supuestamente perdiera más de 25.000 soldados en la zona, aproximadamente el 20% del total de bajas. Todo esto culmina en una sola cosa: cuando Ucrania avance de nuevo en Donbass, Rusia podría tener que aceptar que no puede detenerlo. Sin embargo, los reportes del campo de batalla quedan en segundo plano. Lo que realmente sucede tras bambalinas de la guerra está ocurriendo en Moscú mismo. Para saber más sobre cómo el presidente ruso Vladimir Putin está perdiendo poco a poco el control del país, mira este video. Si quieres estar al tanto de las noticias más recientes sobre asuntos militares y geopolítica global, suscríbete.